Bueno, ampliando nuestra discusión sobre los problemas farmacológicos en fármacos vasoactivos, vamos a hablar de los vasodilatadores, sus nuevas clasificaciones, sus aplicaciones, qué fármacos han surgido, qué fármacos han quedado a medio camino en el desarrollo de la evidencia. Y en cuanto a la clasificación clásica, los fármacos vasodilatadores los podemos definir en fármacos venodilatadores. Esta es la clasificación antigua, ¿no? Como dinitrato disosorbide, que actúan sobre territorio venoso, relajando musculatura lisa, la nitroglicerina. Fármacos vasodilatadores arteriales de acción directa sobre el lecho arterial, como el hidralazina, captopril, enalapril. Vasodilatadores mixtos que actúan sobre el lecho arterial y venoso, como el nitroprusiato y el prazosin. Claramente esta es una clasificación perimida desde el punto de vista farmacológico, en la cual ya no se basan los trabajos de investigación. Eh, Nosotros habíamos dicho claramente que, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Habíamos hablado de interventores sobre los canales de calcio, potasio, receptores alfa, endotelina, de receptores de angiotensina 1, óxido nítrico, como mecanismos generales. Y entonces básicamente tenemos los fármacos alfa antagonistas, los bloqueantes de la enzima convertidora, eh, bloqueantes de los receptores de la angiotensina, beta 2, calcio, vasodilatadores de acción central que paradójicamente estimulan centralmente pero vasodilatan periféricamente, acción directa, antagonistas de los receptores de la endotelina de los cuales hablamos ya la reunión anterior y vamos a seguir hablando en próximas reuniones, gangliónicos, donantes de óxido nítrico, inhibidores de la fosfodiesterasa, bloqueantes de los canales de potasio, de los cuales hablamos anteriormente, e inhibidores de la renina. Hagámoslo más fácil, ¿sí? Si nosotros tenemos claro que la vasoconstricción ocurre porque el calcio citoplasmático aumenta y entonces se une la troponina C al calcio y hay vasoconstricción, o porque se fosforila la cadena liviana de la miosina y esto básicamente luxa la miosina y arrastra cuando esta miosina está unida a la actina globular a todo el sarcómero, vemos que la estimulación alfa hace las dos cosas, que la angiotensina 2 a través del IP3 aumenta el calcio, pero también lo va a fosforila la cadena liviana de la miosina a través de la roquinasa, que la endotelina 1 fosforila la cadena liviana de la miosina, que la vasopresina aumenta directamente el calcio. Entonces las estrategias vasodilatadoras apuntan a evitar que el calcio aumente o a evitar que la fosforilación catalítica de la cadena de la miosina ocurra. El calcio aumenta fundamentalmente cuando el calcio se reduce fundamentalmente cuando aumenta el GMP cíclico y el AMP cíclico inhibe la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina. De prostaglandinas e histaminas ya hablamos la clase anterior. Entonces, la estrategia para vasodilatar implica bloquear estos puntos, inhibir la fosfodiesterasa que transforma el GMP cíclico en GMP lineal, inhibir el aumento de calcio citoplasmático, inhibir la fosforilación de la cadena liviana de la miosina y todo lo contrario, aumentar mucho la producción de GMP cíclico vasodilata y aumentar mucho la producción de AMP cíclico vasodilata. Entonces, ¿cuántos tipos de vasodilatadores hay? Cuatro tipos de vasodilatadores. GMP cíclicos o AMP cíclicos dependientes, inhibidores alfa, inhibidores del calcio citoplasmático, como ya hablamos
anteriormente de los bloqueantes cálcicos, inhibidores directos de la fosforilación de la cadena liviana de la miosina. Aquí vamos a actuar, aquí vamos a lograr vasodilatación. Y analicemos por momentos los fármacos que actúan sobre el GMP cíclico y sobre el AMP cíclico y que básicamente tienen que ver con esta cuestión. En la reunión anterior hablamos de receptores beta 1, receptores beta 2 y nombramos a pasar los receptores beta 3, a los cuales nos vamos a referir ahora más en profundidad con las últimas evidencias publicadas al respecto. Los receptores beta 3 fundamentalmente aumentan el óxido nítrico. Y al aumentar el óxido nítrico, aumentan el GMP cíclico. Y al aumentar el GMP cíclico, limpian flecha roja el calcio citoplasmático, generando vasodilatación. A diferencia de los beta 2, vasodilatadores que aumentan el AMP cíclico, los beta 3 actúan principalmente por vía endotelial, estimulando la óxido nítrico sintetasa, aumentando la producción de óxido nítrico y con un efecto directo sobre el músculo líquido, porque el óxido nítrico difunde al músculo liso vascular, activa la guaninato ciclasa, aumenta el GMP cíclico y como resultado se reduce el calcio citoplasmático y en una relajación del músculo liso con vasodilatación. Aquí tenemos los receptores beta 3 que inciden directamente sobre la producción de óxido nítrico y finalmente sobre la producción de GMP cíclico guanosil monofosfato como, teniendo como sustrato el GTP, el guanosin trifosfato. El rol en fisiopatología cardiovascular. En insuficiencia cardíaca, nosotros vemos que hay una expresión aumentada de beta 3 en miocardio y vasos periféricos. ¿Sí? Aumenta en insuficiencia cardíaca la densidad y una upregulation de receptores beta 3. El efecto es reducir la contractilidad y aumentar la vasodilatación periférica. Posible rol protector por reducción del consumo de oxígeno. También los receptores beta 3 actúan sobre la función endotelial. En la disfunción endotelial, por ejemplo, aterosclerosis, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, tabaquismo, si no hay óxido nítrico, se pierde el efecto vasodilatador beta 3 y predomina la vasoconstricción. En el shock séptico en particular, hay una activación excesiva de los receptores beta 3 y esto contribuye a la vasodilatación patológica y a la hipotensión refractaria propia de un perfil de shock distributivo que es el que vemos en el shock séptico. ¿Sí? Otra de las funciones importantes de los beta 3 tiene que ver con los adipocitos. Y fundamentalmente los beta 3 lo que hacen es actuar sobre el tejido graso pardo, ¿sí? Generando una hipermetabolización del mismo, obteniendo energía a partir de este tejido graso pardo, que pueden llevar eventualmente a la caquexia y a la pérdida de masa corporal. En cuanto a la grasa puntual del miocardio, lo que se sabe claramente es que hoy por hoy se ha transformado en un objetivo de investigación en insuficiencia cardíaca, seleccionando particularmente fármacos que sean capaces de agonizar, es decir, de estimular o bloquear los receptores beta 3. Eh, Como se sabe, los receptores beta 3 son de alguna manera cardioprotectivos en este sentido, desde el punto de vista tejido miocárdico, porque optimizan el uso de energía a partir de la beta oxidación de ácidos grasos, que probablemente sea la fuente de energía más importante de el miocardio. El bloqueo de los receptores beta 3 podría reducir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Esto es algo extremadamente interesante que está claramente en investigación. Eh, Seleccionando algunos agonistas y beta bloqueantes específicos que puedan actuar sobre los beta 3, podemos de alguna manera controlar esta hipertrofia en serie que caracteriza a la miocardiopatía dilatada. Eh, También se ha visto una utilidad de los fármacos que interfieren sobre los receptores beta 3 en la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad respiratoria y por lo tanto intervenciones sobre la función ventricular derecha. Hoy por hoy, el fármaco que interfiere sobre los beta 3 es el Mirabegrón. Mirabegrón, 50 miligramos en venta en la Argentina. En el tratamiento de la hipertensión pulmonar crónica, en un trabajo doble ciego, controlado, randomizado, demostró fundamentalmente ser seguro, mejorar la función ventricular derecha, mejorar la condición clínica y mejorar la función hemodinámica. En el estudio SHARE Heart Failure, que fue el primer trabajo que accedió a la intervención sobre los beta 3, no demostró que el miragebrón produciera una reducción en las resistencias vasculares pulmonares, pero sí mejoró significativamente la fracción de eyección ventricular izquierda, ventricular derecha, por puntualmente reducir las resistencias pulmonares. ¿Qué tenemos hoy por hoy como cierto respecto de la intervención sobre receptores beta 3? En el estudio beta 3 LBH, registro del año pasado, se hizo un estudio multicéntrico europeo en poblaciones pre-insuficiencia cardíaca o con insuficiencia cardíaca leve. Se intervino con mirabegrón, buscando la posibilidad de que hubiera un remodelado y, reverso y una mejoría de la función diastólica, y esto confirmó un efecto neutro en los endpoints primarios, con lo cual no se modificó con Mirabegrón la estructura cardíaca. Pero otros estudios, como el de Bundgaard de 2022, fundamentalmente demostraron, teniendo como objetivo una evaluación a corto plazo del estatus hemodinámico a través del Mirabegrón, se incluyeron pacientes con fracción de eyección reducida, se evaluó índice cardíaco y resistencias vasculares pulmonares. En este otro trabajo hubo un aumento del índice cardíaco, una reducción de las resistencias pulmonares, se publicó en la revista de la American Heart Association, con beneficio hemodinámico en el paciente agudo. Hay protocolos actualmente en investigación. Este trial con esta sigla inscripta en FDA está en fase 2 y fundamentalmente se indicó mirabegrón en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. La evidencia todavía no se ha publicado. En un metaanálisis publicado el año pasado que habla de revisión en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada, mirabegrón contra placebo, se encontraron beneficios hemodinámicos sin impactos en mortalidad. Hay otros protocolos de mirabegrón y nuevos antagonistas beta 3, ¿sí? Algunos de los cuales muestran señales positivas en el desarrollo ventricular derecho. Es decir,
la intervención sobre los receptores beta 3 que básicamente modulan la producción de óxido nítrico y modifican el potencial, es decir, inducen la producción de óxido nítrico, potenciando la vasodilatación, está claramente en curso. Otro tema, más allá de los beta 3, es fundamentalmente los fármacos que interactúan sobre el AMP cíclico. El aumento del AMP cíclico reduce la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina, generando vasodilatación. Como vimos, la histamina aumenta el AMP cíclico, pero también cualquier fármaco beta 2 estimulante, por ejemplo la deutamina. La adenosina estimula el AMP cíclico, las prostaglandinas lo hacen, el epoprostenol, el Selexipag y la histamina, como vimos en la reunión anterior. Aboquémonos al uso de la adenosina puntualmente como vasodilatador. El aumento de la adenosina, que les recuerdo, resulta de la degradación del adenosin trifosfato, del ATP en ADP, adenosin difosfato, luego en adenosin monofosfato y finalmente en adenosina, es decir, con consumo importante de energía, la adenosina es un residuo de un gran consumo energético. El aumento de este residuo de gran consumo energético sobre receptores específicos A2 en el vaso periférico genera relajación y genera vasodilatación. De hecho, cuando damos adenosina, por ejemplo, en el tratamiento de una arritmia supraventricular, el paciente se hipotensa. El aumento de la adenosina también con receptores A2 a nivel plaquetario fundamentalmente bloquea la posibilidad de que las plaquetas se agreguen, es decir, tiene un efecto antiagregante plaquetario. El aumento de la adenosina, fundamentalmente a través de receptores A1, aumentan el AMP cíclico miocárdico. Ya no estoy hablando de músculo liso, es otro tejido, es otra historia. El aumento de la reducción del AMP cíclico en el miocardio fundamentalmente condicionan la contractilidad. La adenosina es una purina endógena, vasodilatador coronario y cerebral, deprime la actividad del nodo sinusal y atrioventricular. Su uso terapéutico se da en el tratamiento y diagnóstico de taquicardias supraventriculares. Respuesta corta duración, degradación enzimática inmediata en eritrocitos y células endoteliales. Su vida media es aproximadamente 10 segundos. Otros fármacos que actúan sobre el AMP cíclico son el epoprostenol, el Selexipag y las prostaglandinas. Si hablamos de epoprostenol, el epoprostenol hoy por hoy está indicado en pacientes con hipertensión pulmonar clase funcional 4. Ese subset de pacientes que están todos muertos a los 2 años y medio cuando instalan este tipo de disnea. El epoprostenol, Floran, nombre comercial, indicado en pacientes con hipertensión pulmonar clase 3-4 por vía intravenosa, tiene una vida media aproximada de 4 minutos, por eso tiene que darse de manera infusión continua con bombas de difusión. Está disponible en la Argentina, sobre todo como puente al trasplante cardiopulmonar o pulmonar. El levoprostenol en un tratamiento de infusión continua a 18 meses fue una de las primeras drogas que demostró la reducción de la mortalidad en hipertensión pulmonar, comparándoselo contra controles históricos. El epoprostenol definitivamente tiene
un efecto significativo en estos pacientes clase funcional 4 sobre la mortalidad. Fundamentalmente en todos los trabajos que se han hecho con epoprostenol, se ha demostrado que el epoprostenol reduce la evolución de la enfermedad, prolonga el tiempo de vida y fundamentalmente enlentece el empeoramiento de estos pacientes. Otro fármaco es el Celexipac, vendido en la Argentina como Ultravi, ¿sí? El Celexipac es fundamentalmente una prostaciclina exógena que actúa sobre los receptores de la prostaciclina generando vasodilatación pulmonar. Fundamentalmente es una prostaciclina sintética dada por vía oral con un efecto muy interesante protectivo de los procesos inflamatorios endoteliales y con efecto vasodilatador. En el estudio Griffon, fundamentalmente se randomizó placebo contra Celexipac 1:1 en pacientes con test de caminata entre 50 y 450 metros. Es decir, pacientes que están en clase funcional 2-3, más 3 que 2. El Celexipac, en el estudio Griffon, diseñado para demostrar la prolongación del tiempo de vida y la asociación, el endpoint combinado entre morbilidad y mortalidad comparado contra placebo, demostró definitivamente que el Celexipac logró reducir el endpoint combinado de morbilidad y mortalidad contra placebo de aproximadamente un 39%. El punto concreto es que si hacemos un análisis específico de estos datos, vamos a ver que este es un endpoint combinado, que hay una prácticamente nula reducción de la mortalidad, pero una gran reducción de la morbilidad y de la tasa de reinternación. Por favor, ¿podemos apagar los micrófonos? Gracias. Entonces, en este endpoint combinado, la responsabilidad de la morbilidad, es decir, de la progresión de la insuficiencia cardíaca y de la tasa de internación, es lo más importante. Repito, por una reducción no tan significativa de la mortalidad específica en un seguimiento a 4,3 años. El Ultravi, producido por Janssen, y el Pulmoxi, producido por Gabagó, sus originales valen entre 22 y 23 millones de pesos cada mes de tratamiento. Otras presentaciones como genéricos valen entre 12 y 23 millones de pesos por mes en cifras actualizadas al día de hoy. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? Avancemos. Entonces, habíamos dicho que la estrategia madre de cualquier vasodilatador es aumentar el AMP cíclico, como lo hacen los beta 2, las prostaglandinas, la adenosina, la histamina, para bloquear finalmente la fosforilación catalítica de la cadena nerviana de la miosina, o aumentar el GMP cíclico para reducir la concentración de calcio citoplasmático y generar vasodilatación. Tres tipos de vasodilatadores, habíamos dicho. Aquellos que actúan sobre el GMP y el AMP, los inhibidores directos del calcio citoplasmático y los inhibidores directos de la fosforilación de la cadena liviana de la miosina. Si hablamos del GMP cíclico, fundamentalmente vemos que como vasodilatadores que confluyen a un aumento del GMP cíclico, tenemos los donantes de óxido nítrico
nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, dinitrato isosorbide, el óxido nítrico mismo como fármaco, el riociguat, la serelaxina, que aumentan el GMP cíclico, el ularitide y el sarcubitrilo, que a través de condicionar el ANP y el BNP aumentan el GMP cíclico. Y decíamos también que el GMP cíclico es inactivado cuando se transforma en GMP lineal gracias por la fosfodiesterasa. Con lo cual, aquellos fármacos que inhiban la fosfodiesterasa inhiben la destrucción del GMP cíclico, prolongan la vida útil del GMP cíclico, reduciendo el calcio citoplasmático y generando vasodilatación. ¿Cómo se produce el GMP cíclico? Básicamente, el GTP, guanosin trifosfato, se transforma en GMP cíclico gracias a dos enzimas puntuales: la guanilato ciclasa soluble en citoplasma y la guanolato ciclasa fosforilada de membrana. Esta flota en el citoplasma. Esta está en la membrana celular del endotelio vascular. Guanilato ciclasa soluble en citoplasma, guanilato ciclasa fosforilada en la membrana. Sin duda, si yo tengo que matar una mosca, es mucho más fácil matar la mosca que está apoyada y caminando en la pared que la mosca que está volando. La guanilato ciclasa soluble en citoplasma tiene una efectividad relativamente menor por no tener un punto geográfico, anatómico, citológico fijo de acción. ¿Sí? Es una enzima de una acción más errática. Mientras que la guanilato ciclasa fosforilada en membrana, al estar puntualmente ubicada, al poder tener una relación más directa con los sustratos, es definitivamente mucho más efectiva en su acción. El GMP cíclico fundamentalmente actúa sobre los canales de calcio, generando vasodilatación. Finalmente, este GMP cíclico, como decíamos antes, es transformado en GMP lineal por la fosfodiesterasa, interrumpiendo todos estos procesos de inhibición de la agregación plaquetaria, de relajación muscular y de fototransducción. Entonces, si hablamos de fármacos dilatadores vinculados al GMP cíclico, vemos que el óxido nítrico aumenta el GMP cíclico generando vasodilatación por reducción del calcio citoplasmático. En la circulación pulmonar, fundamentalmente, yo necesito entender, no solo en la circulación pulmonar, sino que en general, necesito entender cómo potenciar la cantidad de GMP cíclico en el citoplasma del endotelio vascular periférico. Y entonces esto lo puedo hacer estimulando la guanilato ciclasa soluble en citoplasma con donantes de óxido nítrico, relaxina, vericiguat y riociguat. Cualquier fármaco que estimule la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, que es esa mosca que vuela en el ambiente, va a tener definitivamente una acción bastante más errática y frecuentemente fenómenos de tolerancia farmacológica. Esto es decir, que a igual dosis el efecto clínico lenta y progresivamente se va perdiendo. ¿Con qué fármaco, con qué recursos farmacéuticos contamos hoy para estimular la guanilato ciclasa soluble en citoplasma? Donantes de óxido nítrico, riociguat, relaxina, ularitide y vericiguat. Riociguat, serelaxina, ularitide, sarcubitrilo valsartán, óxido nítrico, inhibidores de la fosfodiesterasa, incrementan el GMP cíclico. Si hablamos ahora de los fármacos vasodilatadores más antiguos que posiblemente conozcamos, la nitroglicerina, el nitroprusiato de sodio, el dinitrato de isosorbide,
Donan óxido nítrico al endotelio, incrementando la producción de GMP cíclico, limpiando el calcio citoplasmático e induciendo vasodilatación. Hablemos del óxido nítrico como fármaco de acción directa. El óxido nítrico es un gas que se inyecta en la rama inspiratoria del respirador a circuito cerrado, cuyo monitor nos permite entender cuántas partes por millón de ese gas le estamos infundiendo a nuestro paciente. Las dosis de acción del óxido nítrico en realidad son dosis respuesta. Cada paciente en su situación respiratoria, en su situación hemodinámica, en su situación metabólica, tendrá una dosis de óxido nítrico que le resulta útil. El hecho concreto es que la inhalación de óxido nítrico, puntualmente tomando como modelo fisiopatológico el síndrome de distrés respiratorio del adulto, mejora un 20% la oxigenación por un efecto directo vasodilatador pulmonar. Reduce significativamente las resistencias vasculares pulmonares. Es un fármaco fuertemente antiinflamatorio, reduciendo el edema pulmonar mediado por inflamación. Tiene un efecto citoprotector y fundamentalmente reduce la presencia de neumonías vinculadas a la asistencia respiratoria mecánica. Cuando yo tengo hipertensión pulmonar en la unidad de área crítica y tengo hipoxemia y tengo disfunción ventricular derecha, el óxido nítrico fundamentalmente se da para reducir la insuficiencia cardíaca derecha, optimizar el manejo de fluidos, controlar arritmias y soportar el uso de inotrópicos. La gran ventaja del óxido nítrico es que no pasa circulación sistémica, es lisado automáticamente en el endotelio pulmonar y en los glóbulos rojos, con lo cual el óxido nítrico inhalado no tiene ningún efecto sobre la circulación sistémica, no generando vasodilatación sistémica, no generando hipotensión arterial. Lo que sí hay que tener presente es que es tóxico. Unido a la hemoglobina, se transforma en metahemoglobina. Esta metahemoglobina reduce el contenido arterial de oxígeno, pudiendo reducir la disponibilidad de oxígeno en estos pacientes. Otro tema importante a tener en cuenta, que su runoff, su destete, su eliminación, su suspensión debe ser gradual, porque una suspensión brusca de la administración de óxido nítrico puede generar un efecto rebote vasoconstrictor potencialmente mortal. ¿En qué pacientes podemos indicar con este objetivo el óxido nítrico? En pacientes con falla ventricular derecha post cirugía cardiovascular, en pacientes con enfermedad respiratoria hipoxémica grave, sobre todo en crónicos, pacientes respiratorios crónicos reagudizados, en pacientes con crisis de hipertensión arterial pulmonar manifestada por falla ventricular derecha, en pacientes obstétricos para inducir una relajación uterina, se utiliza el óxido nítrico. Entonces, produce en el endotelio una inducción directa de vasodilatación por aumento del GMP cíclico, y las dosis con las cuales se comienza la titulación es de 2 partes por millón, llegando a 80 partes por millón. En general, entre 10 y 20 partes por millón, yo tengo un efecto interesante.
desde el punto de vista clínico. El efecto de la metahemoglobinemiia que yo les contaba hace un rato se ve aproximadamente en el 5% de los pacientes. Fíjense cómo yo doy prostaciclina si el paciente se hipotensa, pero yo doy óxido nítrico, logro bajar significativamente la presión pulmonar sin afectar en absoluto la tensión arterial media. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, donantes de óxido nítrico, dinitrato de isosorbide, riociguat. En cuanto a la estimulación de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, esta enzima diluida en el citoplasma y que por lo tanto nos va a exponer a un resultado clínico errático con frecuentes casos de tolerancia, la guanilato ciclasa soluble en citoplasma sintetiza GMP cíclico. El mononitrato isosorbide, el dinitrato isosorbide, la nitroglicerina donan óxido nítrico. Al donar óxido nítrico, inducen a la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, que reduce la concentración de calcio citoplasmático en la fibra muscular lisa, evitando que la troponina cambie su estructura espacial y evitando, por lo tanto, la contracción muscular. En la nitroglicerina, como todos bien saben, ampollas de 50 miligramos, con ampollas de 10 centímetros cúbicos, 1 mililitro de 250 miligramos. Vasodilatador arterial y venoso, antianginoso, indicado para profilaxis y tratamiento de la angina de pecho. Coadyuvante en cirugía para controlar la hipertensión arterial. Su efecto clínico se da a los 2 minutos de comenzar si se trata intravenosa y 3 minutos si se trata sublingual. Y su efecto por vía oral ocurre recién 1 hora después de administrado. Eh, el nitroprusiato de sodio se presenta en ampollas de 50 miligramos, se diluyen en dextrosa al 5%, 250 mililitros, y se da por vía endovenosa, titulando la reacción clínica del paciente. Se indica en urgencias hipertensivas, síndromes cardiovasculares agudos con hipertensión, aneurismas disecarte de aorta, vasodilatador arterial y venoso. Su inicio de acción es entre 1 y 2 minutos, con efecto máximo a los 10 minutos, y se sugiere no prolongar la administración de nitroprusiato de sodio más allá de las 48 horas por su toxicidad. El nitroprusiato de sodio es metabolizado por el hígado, generando como residuo metabólico tiocianatos que bloquean potencialmente la cadena respiratoria, generando una hipoxia histotóxica y por lo tanto la potencial muerte del paciente. El nitrato de isosorbide, tabletas vía oral 5 a 10 miligramos, relaja los vasos sanguíneos, específicamente los coronarios, y es de uso en el tratamiento vía oral inicial, domiciliario o de ambulancia de un síndrome coronario agudo o el control de la angina crónica estable. ¿Cómo, si hacemos una tabla comparativa de todos los donantes de óxido nítrico, vemos que los nitratos en general, y entre los cuales está la nitroglicerina, es un dilatador más venoso que arterial, de acción rápido, tienen tolerancia y se indican en la angina y la insuficiencia cardíaca. El nitrobuciato es tanto vasodilatador venoso como arterial, su acción es muy rápida y se usa solo en emergencia. La morsidamina tiene también un efecto balanceado, su inicio no es tan rápido como los demás y se usa en la angina crónica. El mononitrato de isosorbide también está utilizado en la angina crónica estable. El nonoactos
es un fármaco en investigación del cual sabremos posiblemente a mediados de este año sus resultados. Luego tenemos los estimulantes directos de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma de uso en hipertensión pulmonar, de los cuales vamos a hablar en un rato. Siempre en la lógica de ver qué fármacos estimulan la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, ya hablamos de donantes de óxido nítrico, hablaremos de riociguat. El riociguat y la serelaxina son fármacos que estimulan al GMP cíclico, limpiando el calcio citoplasmático y generando vasodilatación. El riociguat, vendido en la Argentina, fundamentalmente se da por vía oral, 1 miligramo 3 veces por día durante 2 semanas, 3 veces por día porque actúa en la guanilato ciclasa soluble en citoplasma y por lo tanto para mantener un efecto clínico útil hay que darlo cada 8 horas, con dosis diarias máximas de 7,5 miligramos. El costo actualizado en Argentina 2026, presentación de 0,5 a 1,5, 42 comprimidos, está alrededor de 10,9 millones de pesos por mes. ¿Sí? Y la presentación de 2 a 2,5 miligramos con 84 comprimidos de 21,9 millones de pesos por mes. ¿Cómo actúa el riociguat? Directamente estimula a la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, aumentando el GMP cíclico y generando relajación muscular. En estudios que evaluaron directamente el riociguat en pacientes con aumento de la presión pulmonar por disfunción sistólica ventricular izquierda, se compararon contra placebos y se tomó como endpoint subrogante el walk test de 6 minutos. El Patent 1 y el Chest 1 son dos de estos estudios. Aumentaron el índice cardíaco, el índice de volumen de eyección, sin que se observaran cambios en la frecuencia cardíaca ni en la presión arterial sistémica. La calidad de vida de estos pacientes en el score de Minnesota Living with Heart Failure Score demostró una mejoría significativa de la calidad de vida de estos pacientes. Asimismo, se registró la mejoría de la calidad de vida, como les decía, pero en cuanto a mortalidad, justamente por tratarse de un fármaco vinculado a la acción de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, no mostró efectos significativos sobre la mortalidad. ¿Qué son los fármacos nuevos que actúan en este sentido? El vericiguat fundamentalmente fue evaluado en sus efectos sobre la guanilato ciclasa soluble en citoplasma en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección reducida. Estos fármacos, especialmente en dosis de superiores a 2,5 miligramos, demostraron reducir el tiempo de hospitalización con un descenso discreto en el límite de la significación estadística de BNP en pacientes con 2,5 a 10 miligramos de dosificación. Esta reducción del BNP fue del 41% en pacientes con esta dosificación, entre 2,5 y 10 miligramos. En cuanto a los efectos funcionales en el estudio Sócrates, el análisis final de este grupo de mayor dosis se asoció a menor número de eventos y mejoría de la fracción de eyección a 12 meses contra fundamentalmente placebo. Efectos del vericiguat sobre la guanilato ciclasa soluble
en citoplasma en el estudio Sócrates Reduce, es decir, con fracción de eyección reducida, igual con efecto neutro sobre la mortalidad, requiriéndose más estudios para llegar a conclusiones definitivas en este aspecto. En el estudio Sócrates Preserved, el estudio que evaluó pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, demostró que estos pacientes no tenían cambios significativos del NT-proBNP, pero sí mejoraban significativamente la calidad de vida de estos pacientes. Esto es un hecho extremadamente interesante porque, como ustedes saben, pocos son los fármacos hoy disponibles para el tratamiento de pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. El vericiguat de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida reducida en el estudio Sócrates para reducida no produjo una reducción significativa del NT-proBNP versus placebo, y hubo una importante relación dosis-respuesta con efecto en individuos tratados con más de 10 miligramos, buena tolerancia y un efecto modesto, ¿sí?, en la reducción de la presión arterial en dosis bajas. Si analizamos el vericiguat en pacientes con preservada, sin cambios significativos en NT-proBNP, con buena tolerancia, con mejoría de la calidad de vida a dosis altas. Otro fármaco que actúa sobre la gonadotropina soluble en citoplasma es la serelaxina. ¿Sí? La serelaxina es un derivado de una hormona denominada relaxina. Serelaxin Trial Program es una serie de estudios que apuntan a fortalecer el efecto de la serelaxina. La relaxina se produce en el cuerpo lúteo del ovario, la mama, y durante el embarazo también se produce en la placenta, corion y en la decidua basal. Tiene esta hormona como efecto el aumento del 20% del volumen minuto cardíaco a partir del primer trimestre de embarazo, una caída del 30% de las resistencias vasculares sistémicas, un aumento de la compliance vascular arterial del 30%, un aumento del flujo plasmático renal del 45%. Todo esto se produce gracias a la producción aumentada de óxido nítrico y por lo tanto la estimulación de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, induciendo vasodilatación, aumentando el flujo plasmático renal y la excreción de sodio. La serelaxina, una relaxina sintetizada por recombinación genética, genera vasodilatación, reduce la inflamación, reduce el estrés oxidativo, reduce la fibrosis y aumenta la angiogénesis, con lo cual potencialmente es protectora cardíaca, pulmonar, hepática y renal, reduciendo la mortalidad. Esto dio origen a varios estudios que inicialmente utilizaron la serelaxina en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Y aquí tenemos el Relax Heart Failure Study, que básicamente demostró una reducción de la presión capilar pulmonar en estos pacientes y una reducción de la presión arterial pulmonar en general. En cuanto a los efectos renales, definitivamente reduce la concentración de creatinina, urea y tiene un efecto hepatoprotector, reduciendo también la concentración de transaminasas en estos pacientes. ¿Qué hay hoy por hoy? Si bien hay estudios en ongoing de este fármaco emulador de una hormona natural que es la relaxina, no está recomendados en la guía porque no ha demostrado reducir mortalidad a largo plazo.
no es de ruso urinario en insuficiencia cardíaca aguda y desarrolló clínico prácticamente abandonado, aunque hay algunos estudios ongoing, porque la industria interpretó que el impacto no fue significativo. Otro fármaco que estimula la activación de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma es el ularitide. El ularitide fundamentalmente es un fármaco capaz de estimular el GMP cíclico, de reducir el calcio citoplasmático y de generar una vasodilatación. Es un imitador de un ANP y BNP de producción renal. Sí, el riñón también produce ANP y BNP a través de la estimulación de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, bloquea los canales de sodio y reduciendo la reabsorción de sodio y agua y genera vasodilatación de la arteriola aferente, aumentando el flujo plasmático renal. Es el GMP cíclico el que, fundamentalmente inducido por la acción del ularitide, induce este tipo de efectos. Hubo varios estudios que apuntaron al efecto vasodilatador renal en pacientes con hipertensión arterial y con insuficiencia cardíaca y que demostraron fundamentalmente mejorar el índice cardíaco en los pacientes y reducir el consumo de oxígeno miocárdico al reducir la poscarga. ¿Sí? En cuanto a la mortalidad, fundamentalmente, si bien hubo una mortalidad reducida contra el placebo, estos estudios a 30 días no demostraron una reducción estadísticamente significativa. Las evidencias 2026 del estudio True Acute Heart Failure demostró efectos fisiológicamente favorables con reducción de la presión arterial, con reducción del NT-proBNP, con reducción de la congestión intravascular, pero sin impacto en outcome duro como mortalidad. No redujo la mortalidad cardiovascular, no mejoró el curso clínico a 48 horas. Pero vamos a ver cuando revisemos juntos los diuréticos que si esto lo interpretamos como un diurético, ningún diurético ha demostrado nunca reducción de mortalidad en insuficiencia cardíaca. No está aprobado por el ANMAT y no está disponible comercialmente en Argentina. Su uso queda limitado a investigación clínica y revisión académica. Bien, dijimos hace un rato que las estrategias para aumentar el GMP cíclico son estimular la guanilato ciclasa soluble en citoplasma y revisamos todos los fármacos que así lo hacen, estimular la guanilato ciclasa fosforilada de membrana e inhibir su degradación a través de la fosfodiesterasa. ¿Qué fármacos estimulan la guanilato ciclasa de membrana? Esa guanilato ciclasa que está firme, esa guanilato ciclasa cuyo efecto bioquímico es estable y duradero, que por lo tanto no presenta tolerancia. Entre los fármacos que actúan estimulando la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, tenemos el ANP y el BNP, que fundamentalmente son destruidos por una enzima denominada neprilicina. El salcubitrilo, básicamente al inhibir la neprilicina, aumenta la concentración de BNP, aumenta la concentración de GMP cíclico, reduciendo el calcio citoplasmático y generando vasodilatación. Los recursos farmacéuticos son bien conocidos. Como decíamos, aumenta el salcubitrilo del GMP cíclico, fundamentalmente inhibiendo la neprilicina y evitando que el GMP cíclico sea reducido porque ha prolongado
al inhibir la neprilicina, la vida útil de la ANP y el BNP. Entre los estudios que ustedes bien conocen, ¿sí? En 2014 se publicaron estudios que compararon en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida el sacubitril o valsartán contra el enalapril. La inhibición conjunta del sistema renina-angiotensina y la neprilicina ha sido superior a la inhibición de solo uno de ellos. Sin embargo, en ensayos clínicos, la inhibición conjunta de la enzima convertidora de la angiotensina y la neprilicina se asoció a angioedemas graves. Por eso se asoció en la molécula al valsartán, que bloquea los receptores AT2 por un lado y bloquea la neprilicina por otro, aumentando el GMP cíclico y bloqueando la cascada de señalización del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Algunas críticas retrospectivas respecto de estos estudios. En el estudio se incluyeron 10.513 pacientes de clase funcional 2, 3 y 4 con fracción de sección igual o menor a 40%. Pero en el RANIN aproximadamente, es decir, se randomizaron solamente 8.442 pacientes. Es decir, quedaron muchos pacientes en el camino por intolerancia en el testeo de tolerancia. El estudio fue add-on, es decir, que fue hecho sobre un esquema, del mejor esquema disponible para insuficiencia cardíaca, pero, como crítica, solo el 54% tenía antagonistas de la aldosterona y el 29% estaba digitalizado. Los resultados demostraron que esta estrategia que induce la síntesis de GMP cíclico fosforilado de membrana, induciendo un aumento de la vida útil de la ANP y BNP, fundamentalmente esta estrategia redujo un 17% las causas de toda mortalidad, un 20% el riesgo de mortalidad cardiovascular y un 21% el riesgo de hospitalización. Actualmente en las guías es indicación 1A, los ARNI son indicación 1A, cuando la terapia de base ha quedado insuficiente. Y básicamente hay que tener cuidado en cuanto al alcance real de esta terapia, porque los pacientes con tratamiento subóptimo en estos protocolos fueron altos. Repito, casi la mitad de los pacientes no tenían antagonista de la aldosterona. Recordemos que en el estudio énfasis de 2014, los beneficios de la espleronona lograron demostrar un 37% de la reducción de mortalidad e internación. Y en este protocolo, solo la mitad tenían esta especie de fármacos. Un 20% de los pacientes no toleraron este fármaco en el RANIN. Y este es un problema importante porque la evaluación fue hecha por ITT, por Intention to Treat, por intención de tratamiento, hayan recibido o no hayan recibido el fármaco. ¿Sí? Los resultados son extrapolables a pacientes con insuficiencia cardíaca estadio A, B o C. Pero ¿qué pasa en los pacientes con clase funcional 1? Que son la enorme mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Definitivamente no hay datos en este protocolo. Otra pregunta que nos despierta es cómo afecta la droga el uso del ProBNP como medio diagnóstico y como monitoreo, porque básicamente prolongando el efecto del ProBNP y el NT-proBNP, podemos tener NT-proBNP elevados artificialmente por inhibición de la neprilicina que ya no resultan tan útiles como marcadores de congestión. Otra pregunta con respecto a esta droga es si aumenta el riesgo de Alzheimer, ¿sí? Recuerden que el beta amiloide
se deposita en el sistema nervioso central y el beta amiloide es eliminado por la neprilicina. Estos fármacos básicamente bloquean la neprilicina. ¿Qué va a pasar en un seguimiento a largo plazo? Todavía no hay datos. El uso es un uso relativamente precoz desde el punto de vista masivo, menos de 10 años. ¿Qué va a pasar con la incidencia de Alzheimer en este grupo de pacientes? No lo sabemos. Otra limitación de este estudio es que la insuficiencia cardíaca es un trastorno que afecta a ancianos, pero en el Paradigm Heart Failure Study la edad promedio fue de 64 años, bastante menor que el típico paciente que nosotros atendemos en consultorio o que recibimos en el área crítica con insuficiencia cardíaca. En cuanto a los efectos de sacubitril valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, esta publicación del 2025 fundamentalmente habla de una acción muy útil, muy importante en un remodelado a reverso, es decir, en la reconstrucción de la estructura cardíaca y de la fibrosis miocárdica. El sarcubitilo valsartán, comparado con el valsartán, redujo la fibrosis intersticial el doble y tiene un efecto antifibrótico directo, evitando la remodelación cardíaca patológica. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Avancemos. Hablamos de cómo aumentar el GMP cíclico estimulando la guanilato ciclasa insoluble en el citoplasma y todos sus agentes farmacéuticos. Comentamos la estimulación de la guanilato ciclasa fosforilada en membrana. Vamos a ver qué pasa ahora con la inhibición de la degradación por parte de la fosfodiesterasa. Dijimos que la fosfodiesterasa fundamentalmente transforma el GMP cíclico en GMP lineal. Entonces ya no hay un efecto de limpieza del calcio citoplasmático. Si yo inhibo la fosfodiesterasa y lo hago con sildenafil, silostazol, logro evitar la degradación del GMP cíclico y aumentar su efecto clínico. Las fosfodiesterasas son una familia de enzimas que participan en la fisiología celular mediante la regulación de la concentración de segundos mensajeros intracelulares. El segundo mensajero es el GMP cíclico. Se conocen en la actualidad 8 isoformas diferentes. ¿Qué fármacos? Nosotros sabemos que inhiben a la fosfodiesterasa. Inotrópicos, inhiben a la isoenzima fosfodiesterasa 3. Tenemos la milrinona y la enoximona. Con esto, fundamentalmente, se aumenta el AMP cíclico, inhiben la degradación del mismo, teniendo efecto inotrópico o vasodilatador en insuficiencia cardíaca aguda, shock cardiogénico, pero pueden tener como efecto adverso hipotensión y arritmias. Estos fármacos los vamos a repasar en profundidad en la cursada de insuficiencia cardíaca, subútiles e insuficiencia cardíaca con bajo gasto y resistencia a catecolaminas. Vasodilatadores pulmonares. Acá tenemos la fosfodiesterasa 5, sildenafil, tadafil, vardenafil. Aumentan el GMP cíclico, potencian la vía del óxido nítrico de la GMP cíclica, generando vasodilatación pulmonar, se da en hipertensión pulmonar y disfunción eréctil, pueden provocar cefaleas y están contraindicados en su asociación con nitratos. Efectos antiinflamatorios de los inhibidores de la fosfodiesterasa. Estos fundamentalmente actúan a través de los receptores 4 de la fosfodiesterasa. Y entonces tenemos la roflumilstat y el apremilstat, aumentan el AMP cíclico, modulan la respuesta inflamatoria en EPOC, psoriasis, no tienen uso cardiovascular directo. Neurovasculares, limitado, la fosfodiesterasa 1, la vinpoceptina, aumentan el AMP cíclico y el GMP cíclico, es un vasodilatador cerebral de uso
estándar con un rol todavía experimental. Hay otros fármacos en investigación en este universo de los inhibidores de la fosfodiesterasa que básicamente están dirigidos a la neuropsiquiatría y a la oncología, de lo cual no hay todavía datos en la publicación. Sildenafil en hipertensión pulmonar. Varios estudios han demostrado, como el Super 1, cuán útiles son, reduciendo puntualmente la hospitalización en insuficiencia cardíaca comparada contra placebo. Mejoran la capacidad de ejercicio en estos pacientes, mejorando también su calidad de vida, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica e hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar tipo 2 propia de la falla ventricular izquierda. En estos pacientes, el sildenafil fundamentalmente mejoró el consumo de oxígeno, mejorando también la calidad clínica de los mismos. Si hablamos de silostazol, 100 miligramos, ¿sí? Fundamentalmente es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. El rol actual es ser la primera línea de tratamiento farmacológico en los pacientes con claudicación intermitente secundaria a enfermedad vascular periférica. Otros grupos de fármacos en el tratamiento de la patología periférica disponibles en Europa, tenemos la naftidrofurilo, ¿sí? Que es una alternativa terapéutica disponible en Europa al silostazol. El silostazol aumenta el AMP cíclico, siendo un antiagregante plaquetario, siendo un fármaco que reduce las resistencias vasculares sistémicas relajando el músculo liso, inhibiendo la fosfodiesterasa, y fundamentalmente lo que hace también es reducir la tasa de triglicéridos circulantes. Fundamentalmente hay que tener muy claro a qué le vamos a pegar cuando tratamos enfermedad vascular periférica. En nuestro medio, el silostazol es un inhibidor de la fosfodiesterasa, estimula la angiogénesis, disminuye la agregación plaquetaria, tiene algunos efectos colaterales importantes como cefalea, no debe ser usado en insuficiencia cardíaca y aumenta aproximadamente un 50% de la distancia recorrida. La pentoxifilina fundamentalmente aumenta las deformaciones de fetos, es un fármaco teratogénico, inhibe la agregación plaquetaria y fundamentalmente reduce los síntomas al aumentar la vascularización periférica. Hoy por hoy, 2026, ¿qué estrategias debemos asumir para tratar la enfermedad arterial periférica? Tratamiento de base obligatorio, antiagregación plaquetaria con aspirina o clopidogrel, estatinas, altas dosis, control estricto de la hipertensión arterial, la diabetes y el tabaquismo, y ejercicio supervisado. ¿Sí? Si todo esto falla, la primera línea de tratamiento farmacológico es inhibir la fosfodiesterasa gracias al silostazol, que aumenta la distancia de la marcha y mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien. Entonces ya hablamos de fármacos vasodilatadores que inciden sobre el GMP y el AMP. Hablamos de inhibidores directos del calcio citoplasmático en la reunión pasada. Hablamos de inhibidores directos de la fosforilación de la cadena liviana de la miosina. Y básicamente nos toca ahora hablar de inhibidores alfa. La acción alfa fundamentalmente
induce vasoconstricción a través del aumento del calcio citoplasmático y la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina. Fundamentalmente, para generar vasodilatación a través del sistema alfa, yo tengo dos estrategias: bloquear directamente las terminaciones adrenérgicas periféricas alfa con el prazosin, doxacicina, doxazosina, teratosina, o bloquearlo centralmente con la alfa-metildopa, la clonidina, entre otras, o estimularlo centralmente a través de la alfa-metildopa y la clonidina. El uso de la doxazosina se da en hipertensión e hiperplasia benigna de próstata, fundamentalmente generando en este sentido una reducción del tamaño prostático. El prazosin se usa en hipertensión arterial. Los otros fármacos, como el Flumax y el Uratrax, son de uso fundamentalmente urológico. Alfa-metildopa, utilizada en hipertensión arterial, muy frecuentemente en embarazo, es un fármaco seguro, se transforma en alfa-metildopamina y después en alfa-metilnoradrenalina, que se almacenan en las vesículas y sustituyen, reemplazan a la noradrenalina, no actuando como tal, no actuando como noradrenalina y por lo tanto generando un efecto vasodilatador. La alfa-metildopa es igual de efectiva para originar vasoconstricción que la noradrenalina, pero su efecto a nivel central genera un efecto paradójico. Dicho de otra forma, si yo genero una estrategia estimulante alfa central a nivel hipotalámico, voy a generar una reacción inversa, inhibiendo el sistema nervioso central. Todo esto debe ser hecho básicamente sin perder de vista que las consecuencias del bloqueo alfa cardiovasculares implican una reducción de las resistencias vasculares, taquicardia y liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona refleja. También pueden producir miosis, disminución de la resistencia al flujo urinario e incrementar la liberación de renina por este mismo problema. La clonidina es un agonista alfa-2 adrenérgico derivado de un imidazólico. Recordemos que los receptores alfa-2 son aquellos que recaptan la noradrenalina a nivel sináptico, que por lo tanto reducen la concentración de noradrenalina, reduciendo el efecto alfa. Controla los impulsos nerviosos a lo largo de ciertas rutas del sistema nervioso central y se emplea en el tratamiento de la hipertensión arterial y en la prevención de las migrañas. Tabletas de 150 miligramos, el famoso catapresan. El uso principal de este medicamento es en el tratamiento de la hipertensión con agonista alfa-2 central adrenérgico. Farmacéuticamente, fundamentalmente es un derivado imidazólico que su biodisponibilidad es por vía oral del 80%, teniendo acciones clínicas aproximadamente a las 3,5 horas de iniciada la dosificación. Es metabolizado por el hígado y eliminado fundamentalmente por bilis en un 50% de su efecto. Hablemos del efecto alfa bloqueante de los beta bloqueantes. Definitivamente, si nosotros tenemos que elegir para la hipertensión un beta bloqueante, elegiremos un beta bloqueante con efecto vasodilatador. Hay dos beta bloqueantes que tienen efecto vasodilatador por un mecanismo de acción diferente. El nebivolol es probablemente el beta bloqueante con mayor efecto cronotrópico negativo de todos los beta bloqueantes, pero tiene como efecto la liberación de óxido nítrico a nivel endotelial, con lo cual el aumento del GMP cíclico, con lo cual la reducción de la vasoconstricción.
Por otro lado, el carvedilol es el único beta bloqueante con efecto alfa 1 antagonista y con un bloqueo importante del ingreso de calcio extracelular, generando por estos dos mecanismos vasodilatación. A su vez, el carvedilol tiene cierto efecto antioxidante significativo. En cuanto a efectos vasodilatadores de los beta bloqueantes, el propanolol es un bloqueante beta 1 o beta 2, con lo cual puede aumentar en algunos puntos las resistencias periféricas por bloqueo beta 2. El bisoprolol es beta 1 puro, igual que el atenolol y el nebivolol. Y el carvedilol es beta y alfa 1 simultáneo. Entonces, cuatro tipos de vasodilatadores. Actúan sobre la AMP y el GMP, inhibidores alfa, inhibidores del calcio citoplasmático, inhibidores de la fosfodiesterasa. En cuanto a inhibidores del calcio citoplasmático, algo ya dijimos cuando hablamos de antiarrítmicos, pero básicamente los canales LTCC del calcio son bloqueados por no dihidropiridínicos como el verapamilo y el diltiazem y por los dihidropiridínicos que son todas las dipinas. Esta situación implica forzosamente una reducción del calcio citoplasmático con vasodilatación periférica, pero también una reducción, sobre todo en los no dihidropiridínicos, del calcio citoplasmático miocárdico, con un efecto inotrópico negativo importante. Las ventajas de los calcios antagonistas dihidropiridínicos es que disminuyen los eventos cardiovasculares sin evidencia de sangrado, cáncer o enfermedad coronaria, no tienen efectos sobre la hemostasis de la glucosa, combinados con IECA tienen buen perfil de seguridad, no tienen efectos sobre electrolitos, disminuyen los eventos de ACV en comparación a otros antihipertensivos y no tienen efecto sobre los lípidos. Muy bien, hasta aquí todos los vasodilatadores.